Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas y abundantes bendiciones. Vamos al texto de Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Parábola del crecimiento de la semilla. Decían además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Bueno, quise leer este texto de una manera pausada, tranquila, para que usted de pronto en la casa le preste atención a varias cosas que están allí. Como lo dije la semana pasada, para poder entender estos textos tenemos que entender qué entendía el pueblo, qué entendía el público. El público de aquel entonces no era el mismo público de ahora. Y les quiero recordar que estamos en la serie en donde el reino de los cielos es semejante o es parecido, o como en este caso dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces, como cuando, ¿cierto? Entonces, hace una semejanza del reino de Dios, queriendo mostrar el reino de Dios, pero se lo mostraba a sus discípulos, no a todo el pueblo. ¿Y esto por qué sucedía? Porque en realidad le quería mostrar esto a los discípulos, tratando y dándoles a enseñar los textos bíblicos no de una manera entendible para que ellos se interesaran, generar curiosidad y también que ellos pudieran entender de una manera privada. Recordemos que nosotros tenemos el fundamento que es el fundamento apostólico, ¿no? En donde Jesucristo es la piedra angular que sostiene todo esto y en donde nosotros seguimos la doctrina que Cristo le dejó a los apóstoles que nos transmitieran a nosotros. Además, como lo dije en la predicación de la semana pasada, Cristo es aquel que puso a los apóstoles como la autoridad en la iglesia para que pudiera hablarnos no solamente de cosas que nosotros interpretamos en la escritura, sino también que ellos vieron y vivieron con él y supieron de muchas de las cosas que él hablaba y que también deben ser transmitidas a quienes, al pueblo cristiano, ¿cierto? Entonces, cuando quiero mostrarles a ustedes esto, quiero mostrarles esto no con el ánimo de que usted crea que de pronto yo tengo el conocimiento completo, sino que en realidad la escritura se interpreta a sí misma. Yo no tengo ningún tipo de revelación extra al que la escritura me revela y obviamente también al que la cultura del pueblo hebreo me revela, ¿no? Entonces hay que entender algo y quiero poner de una vez un alto para que usted pueda entender esta palabra. La agricultura, el cultivo y la forma en la que se explota la tierra actualmente no tiene nada que ver a la forma en la que se explotaba, se cultivaba y había la agricultura en el antiguo Israel. Empezando que ahora usted la tierra la abona, le coloca fertilizantes como la urea, como la cal, ¿cierto? Y otro tipo de químicos que usted le aplica a la tierra. Y aparte de eso, la semilla ya viene modificada para que nazca, crezca más rápido. De hecho, el maíz que se producía en aquel entonces no es el mismo maíz que se produce ahora. Todo ha cambiado su pH, ¿cierto? Su molécula de cada cosa ha cambiado. Entonces, cuando usted empieza a mirar, la agricultura ha cambiado de una manera sustancial. Y eso es algo que usted no debe desconocer, porque en aquel entonces el cultivar era un arte y era un arte bien visto por las naciones extranjeras, como lo dije la semana pasada, en donde cuando conquistaron los babilonios y los asirios al pueblo de Israel, solamente se llevaban a la persona que tenía dinero, que sabía hacer las armas, que tenía experiencia con la tierra y con los animales, o sea, la gente que tenía algún tipo de profesión y que tenía algún tipo de conocimiento. Entonces, ¿esto con qué propósito lo hacía? Pues para que ellos fueran prósperos. Por eso es que Babilonia fue tan próspera. Siria en su momento también fue muy próspera. ¿Por qué? Porque se llevaban a los sabios, a la gente que tenía algún tipo de arte, ¿cierto? Entonces, obviamente era un arte y era un arte maravilloso. ¿Por qué? Porque ellos sabían distinguir la tierra, entendían en qué momento se podía abrir la tierra hay que dejarla descansar. En aquel entonces se dejaba descansar y sabían bien los ciclos de la tierra. Sabían cuándo debían clavar la hoz para que el buey la arara, ¿no? La hoz no, sino el yugo. Y sabían también cuándo implementar la hoz en el cultivo cuando ya estaba el fruto. Entonces hay que entender esto con el propósito de qué es lo que nos está dando a entender el Señor. ¿Cierto? Entonces cuando leemos esto vamos a encontrar detalles que de pronto usted no le ha prestado atención. Decía
Además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, que a esto le llamamos ¿qué? Un inicio, ¿cierto? ¿Listo? Vamos a quedarnos con ese primer versículo. Dice el versículo 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, sencillamente, ¿qué hace en aquel entonces el que sembraba la semilla? Sembraba la semilla y finalmente tenía que un fruto, ¿cierto? Pero cuando usted mira, él no está hablando qué tipo de semilla, ni cómo debía estar la tierra, no está dando esas cosas que de pronto nos interesaría a nosotros si quisiéramos aprender a cultivar. Y de hecho el pueblo de Israel estaba escuchándolo y ellos eran agricultores también, naturalmente, ¿no? Entonces ellos entendían. ¿Qué entendían ellos? Que pues habían cosas previas antes de poner la semilla en la tierra, que la tierra descansara, que tenía que estar preparada, cuándo se podía, en qué tiempo del año se podía. No, no le está prestando tampoco demasiada importancia al inicio, ¿cierto? Note que desde el versículo 27 empieza a darle importancia a otras cosas y dice, después de que se planta la semilla, dice, duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces, le está prestando atención es a algo que nosotros llamamos proceso, el proceso. En el versículo 28 es más claro. Dice, porque, o sea, le está dando la conclusión al versículo anterior, dice, porque de suyo lleva fruto. O sea, no es necesario que aquella persona que siembra la semilla esté pendiente de la semilla día y noche. O sea, él no tiene que coger, plantar la semilla y pararse ahí. Que crezca, que crezca, que crezca, que crezca. No, no hay la necesidad. Le está prestando atención es al proceso. Esta parábola tiene un fin único y verdadero que es mostrar el proceso, pero el proceso sin la ayuda del hombre. Y es que ese es el producto final de lo que les quiero enseñar a ustedes, y con esta enseñanza también quiero hablarles a ustedes acerca de la gracia irresistible, que en realidad ese término para mí es un término errado que nació también de la iglesia, del fundamento del conocimiento de algunos héroes o personas influyentes en la antigüedad. Por ejemplo, uno de los hombres que respaldó fuertemente la Grecia irresistible fue Juan Calvino. De hecho, Martín Lutero adoptó mucho también porque también pertenecía a la misma escuela de pensamiento. Bueno, ante esto, lo que estoy hablando de Martín Lutero, hay varias cuestiones que de pronto usted me podrá decir, no, porque él pertenecía a otro tipo de pensamiento, y de pronto usted me podrá a mí hablar de la escuela pelagiana, que es otro tema. No, pues hablemos de Arminio y todo ese tipo de cosas. Quiero hablarle puntualmente de esto, porque le está diciendo, la semilla es introducida en la tierra, pero el hombre, ¿qué hace? Dice, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Sí? Lo curioso de todo esto es que está hablando del reino de los cielos, el reino que crece dentro de cada ser humano, el reino que le pertenece al Dios Padre Todopoderoso y de cual nosotros somos herederos. El hombre no puede tomar parte de nada de lo que estoy enseñando aquí, porque sencillamente planta la semilla, pero el hombre no sabe en qué momento crece ni puede hacer algo por la tierra. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el que sembraba la semilla no tenía el control de la tierra. En la actualidad se crean invernaderos, se crean muchas cosas para que la semilla tenga un éxito rotundo. Las cosas, la tecnología ha avanzado tanto que sencillamente se planta la semilla y en cuestión de meses ya hay tomate. Para que hubiera tomate en aquel entonces, eso era una cuestión titánica. Cualquier tipo de semilla. Y de hecho, en la actualidad hay formas en las que se puede curar el trigo de la cizaña. Entonces, en aquel entonces era difícil controlar la tierra. Usted no tenía control de la tierra. ¿Sabía usted en qué momento, en qué ciclo podía la tierra dar? Pero usted no tenía control de la tierra. De hecho, para el campesino, el sembrar, por ejemplo, algo que yo aprendí un poco hace poco acerca de la papa es que hay veces en donde la papa no da. No da. Porque la semilla de la papa no es algo que usted pueda alterar fácilmente. Entonces usted pone la papa, siembra la papa, pero hay veces en donde el cultivo no da. No le sale buena cosa, se le quema el cultivo. Entonces, dice la escritura, me lo está respaldando cuando dice, la persona planta la semilla, duerme, se levanta, pasa un día, pasa la noche, pero él no entiende cómo va creciendo, ni tampoco puede hacer absolutamente nada. Entonces está prestando atención es al proceso, pero el proceso no con la ayuda del hombre.
no con la ayuda del hombre, y quiero que a usted le quede esto muy en claro, porque de esta manera usted va a poder entender lo que para mi concepto es verdaderamente la gracia, que es la gracia eficaz. ¿Sí? Entonces ya voy para allá. Porque de suyo lleva fruto. O sea, sencillamente con este propósito fue creada. Entonces, si fue creada con este propósito, ella misma, la misma tierra, va a producir ¿qué? Su fruto. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto, mire que este es el final. No está tampoco centrándose en el final. Dice, y cuando ya está el fruto, pues viene la siega. Se pasa la hoz y obviamente usted tiene el producto de la tierra. Entonces, no le está prestando atención ni al inicio, está resaltando el final, pero no le está tampoco resaltando, sino está diciendo, va a haber un buen fruto. Pero le está diciendo un proceso, proceso por proceso que lleva ¿qué? La semilla. Pero lo más gracioso es que en el versículo anterior al 28, o sea, estoy hablando del 27, dice crece sin que él sepa cómo, sin que él pueda hacer nada. ¿Sí? Entonces, a esto se compara el reino de Dios. Entonces usted dice, ¿cómo así? Aquí podemos decir que el Señor Jesús es el que planta la semilla. Obvio, ¿cierto? Obvio. Él planta la semilla, pero la tierra que ya tiene un formato, una forma, esa tierra acepta la semilla y cuando se acepta la semilla, automáticamente de ella germina toda esta cantidad de cosas porque lleva fruto, o sea, primero la hierba, luego la espiga, o sea, el tallo, después grano lleno en la espiga, o sea, empieza a haber un proceso de crecimiento, pero ese proceso ya es porque el que plantó la semilla allí entiende que la tierra misma, combinada con esa semilla, va a llevar a un fruto final que es el fruto, ¿no? Un resultado final, perdón, que es el fruto. Entonces, el que planta la semilla en nosotros, ¿quién es? Jesucristo. Nosotros no entendemos el proceso. No entendemos. Entonces, el problema, el gran problema que hay en las iglesias es que nosotros creemos que nosotros tenemos capacidad de alejarnos de la depravación de lo que nosotros somos como humanidad. Que nosotros podemos alejarnos de nuestra propia corrupción. Y creemos que Dios se place y se complace en lo poco que hay de bondad en nuestros corazones. Entonces, por ejemplo, cuando se hablaba de gracia irresistible, que es un concepto muy bueno, pero también es un concepto que confunde mucho, la gracia irresistible lo que habla es de que hay personas que no se pueden resistir a la gracia de Dios. Obviamente, ¿no? Por eso le llaman gracia irresistible. Yo no estoy muy de acuerdo con ese contenido. ¿Por qué? Porque nosotros como humanidad, desde el inicio del tiempo, tenemos una resistencia incontenible ¿a qué? A la gracia de Dios. Nos hemos resistido durante muchos siglos. ¿Sí? Entonces, más de uno que de pronto hable, por ejemplo, por Juan Calvino va a decir, no, pero es que viene Jesucristo y la gracia irresistible solamente es para aquellas personas que lo aceptan a Él. Mire, cuando la persona lo acepta a Él, ya esa gracia irresistible, ¿sí? Ya cuando usted acepta a Jesús, esa gracia irresistible no sería irresistible porque usted ya estaría en otro estado. Entonces, no es irresistible porque siempre nos resistimos a ella. Es una gracia eficaz. ¿Y por qué eficaz? Porque la gracia eficaz es la que planta el Señor Jesucristo en nosotros. ¿Cuál es esa gracia? La semilla. Su vida es plantada en nosotros y esa es eficaz. De ahí en adelante ya nosotros tenemos una condición diferente, en donde ya la gracia para nosotros se ha convertido en algo irresistible. No de que la humanidad desde un inicio ha tenido la gracia irresistible, sino de que nosotros necesitamos de una labor, de un trabajo que haga Dios. ¿Cuál es ese trabajo? Plantar la semilla. Porque nosotros no escogemos a Dios. Pues no me habéis escogido vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Dice la Escritura. Entonces, después de que aceptamos, porque Dios fue el que dio el primer paso, porque Dios plantó la semilla en nosotros empieza a haber algo que es la hierba. Empieza a haber algo que es
un fruto natural de la tierra, que es un brote. Y ese brote es la decisión que ya Dios nos permite a nosotros de tomar en libertad. Hace 2 sábados expliqué de por qué nosotros no podemos tomar las decisiones antes de conocer de Dios, porque andamos esclavizados. Dice el apóstol Pablo, porque ustedes en otro tiempo andaban esclavizados en vuestros delitos y pecados porque tenían una conciencia depravada. Ahora Cristo nos ha llamado a libertad. Y somos libres, gracias a ¿quién? Al sacrificio de Jesús. O sea, que si en nosotros no es plantada la semilla y si en nosotros no es dada la tierra para que esa tierra y esa semilla se combinen, definitivamente en nosotros no puede haber Cristo, no puede haber esperanza, no puede haber una sana decisión. Ahora, ¿Dios prepara la tierra del ser humano? Claro que sí. Aunque aquí no se menciona al inicio, ¿cierto? Porque se menciona de una manera, no se menciona la preparación de la tierra antes debe ser arada. Y el ser arada, a mí me encanta Narnia, la película Narnia. Yo recuerdo que una de las últimas partes en donde hablan, me parece que es del viajero del alba, en donde hay un dragón y este era uno de los niños. Los que se han visto Narnia recuerdan esta parte en donde Aslan rasga la tierra y se rasga la piel del dragón, ¿sí? Y el dragón se convierte nuevamente ¿en quién? En un niño. Eso es sombra y figura del reino de Dios, porque los niños es el reino. Entonces, Dios tiene que primero rasgar la tierra para que al rasgar la tierra se abra y pueda respirar y pueda recibir el agua. Pero cuando la tierra está seca o cuando la tierra no se ha arado, la tierra es dura. Y en esa tierra no puede ser plantada la semilla. Tiene que haber una preparación. Aunque no se muestre aquí, la tierra tiene que ser arada, tiene que ser preparada. Entonces las personas se pelean con Dios, porque ellos quieren que en ellos nazca Dios y que en ellos nazcan a la menor brevedad posible los frutos de Dios. Pero para que en usted hayan frutos, para que en usted nazca Jesús, nazca el Evangelio, primero que usted tiene que pasar por un proceso que en muchas ocasiones es doloroso. Por eso es que Dios en muchas ocasiones llama al Evangelio a la persona que ha sido fracasada. ¿Usted quiere conocer un terreno fértil para Dios? Le quiero mostrar el fracaso de uno de los grandes legisladores y patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham. Un hombre anciano que no podía tener hijos. ¿Quieren mirar el fracaso de alguien? Les voy a mostrar a la mujer de Abraham, a Sarai. Cuando yo les muestro a Sarai, antes de que se convirtiera en Sara, era una mujer estéril y eso era terrible para aquel entonces. ¿Cómo les puedo mostrar yo el fracaso? Les puedo mostrar a un hombre que no salía de las faldas de su mamá porque le tenía miedo de ir a cazar. Que era un hombre que era fracasado completamente, llamado Jacob, un engañador. Y quien era rechazado por su padre y quien era comparado con su hermano mayor, quien era un hombre perfecto para el padre, quien era Esaú. Y de ahí nació el pueblo de Edom. Y sin contarle a usted la historia, por ejemplo, de David, el hermano menor de toda esa cantidad de hermanos, pero que todos eran guerreros y el único que estaba lleno de mierda, de popó, de oveja era el rey David, otro fracasado. Ni hablar de Moisés. Yo me gastaría aquí tratando de mostrarle a usted ejemplos del fracaso. Para que Job pudiera conocer a Dios, en el capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, tuvo que pasar por un fuerte fracaso. Y nadie, escúcheme muy bien, quiere hablar del proceso. Y nadie quiere hablar de cómo Dios rasga la tierra, de cómo Aslan, que es sombra y figura de lo que hace Dios, que sombra y figura de lo que hizo Cristo, rasga la tierra. Y es que a veces nosotros tenemos la piel del dragón, ¿no? Una piel que es difícil y dura de rasgar. Pero ahí no puede haber semilla. Es necesario que su tierra sea rasgada. Y cuando Él empieza a mostrar, cuando en usted la tierra rasgada y es plantada la semilla, en usted empieza a ver un brote de hierba, un pequeño brote. Y empieza a crecer la semilla.
y empieza a crecer el brote y empieza a formarse algo que se llama el tallo. Y el tallo le va a dar a usted la capacidad de poder absorber los nutrientes, de retener los nutrientes. Y esos nutrientes van a tener un resultado, el cual es el fruto, que es el que nos comemos usted y yo. Entonces, la vida cristiana es una vida compleja, difícil, de años. Es una vida que usted debe asumir con una responsabilidad correcta, no pensando más de usted mismo, más allá de lo que usted pueda dar, sino pensando de una manera acertada, una manera asertiva. ¿Y cuál es la manera asertiva? De que usted es un ser humano que se va a equivocar. El problema del ser humano es no reconocer la caída, no reconocer el error. Dios no se ruboriza con tus errores. Dios se molesta cuando tapas tus errores. Ese es el tema. Y cuando la iglesia en la actualidad, que es una iglesia hipócrita, llega un nuevo creyente, lo primero que hace el creyente es tratar de disimular porque no quiere mostrar su maldad. Del mundo venimos contaminados. Entonces, automáticamente pasan la puerta de la iglesia y ya todo el mundo es limpio, puro, sin defecto y sin mancha. Si hay alguien que tiene un error, le caemos todos encima. Al único que no se le puede caer encima es al pastor ni a los copastores, porque ellos andan en otro nivel, ellos vuelan, ellos son seres maravillosos. Estoy en modo, ¿cómo se puede decir? En modo mentira, en modo sarcástico. Son los únicos que le evitan, ¿no? El grupo de liderazgo. Y es más, si un líder comete un error, tenemos que taparlo. Tenemos que taparlo rápidamente, porque si no lo tapamos, va a quedar mal la iglesia. No. Hace poco cayó un pastor, el pastor Steve Lawson, y es un tema de verdad muy triste, muy lamentable. ¿Por qué? Porque es un hombre que da buena y sana doctrina. Pero en realidad, la hipocresía y el fariseísmo están metidos aún en las iglesias de sana doctrina. ¿Por qué? Porque el fariseísmo es una condición que nosotros aceptamos porque no queremos aceptar nuestra humanidad y no queremos venir a la luz, como dice Juan 3:19 en adelante. Porque el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Yo también tengo problemas internos y necesito tomar el valor de afrontar muchas cosas malas que hay dentro de mí. Pero la gente a veces espera de mí cosas que yo no puedo dar. Yo soy un ser humano. Yo llevo un proceso. Mi esposa lleva un proceso. Las personas que asisten a la iglesia llevan un proceso. El problema es la hipocresía. Y también el otro problema es la conchudez. ¿Cierto? Porque hay personas que cometen el error, saben que cometen el error y siguen siendo conchudos y piensan que no, por aceptar el error, en eso pues están haciendo algo bien. No, el error se ve y el error hay que modificarlo. Obviamente. Yo, por ejemplo, tengo muchos errores y a pesar de que yo les digo a ustedes de que quiero modificarlo todo, a mí me queda a veces difícil el modificarlo todo. Y sobre todo en un santiamén, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque es un proceso. Entonces, la escritura en Jeremías capítulo 31, versículo 31 dice, y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón. Ya ninguno enseñará a su prójimo, ya ninguno enseñará diciendo conoce al Señor, porque yo a ellos les seré por padre y ellos me serán a mí por hijos. Y yo escribiré la ley en la tabla de su corazón. Entonces, ¿cuán fundamental es que en nosotros nazca Cristo? Pero no pueden haber dos señores dentro de un mismo cuerpo. O está Dios o está el hombre. El problema es que usted quiere que esté el hombre y que en parte esté Dios. Usted de un 100% le quiere dar un 5% a Dios. Y a Dios se le da el 100%. ¿Cómo pueden habitar dos señores en el mismo cuerpo? No se puede. Tiene que morir uno de los dos. Pues para algunos, Dios ha muerto completamente. Pero para otros, Dios vive dentro de ellos. Para muchos fariseos, por ejemplo, los fariseos, como lo expliqué la semana pasada, los fariseos estaban muertos para Dios, porque corrompían al pueblo y ya tenían un castigo. Y de hecho, si había algún premio, el Señor Jesús le decía, déjelos que sigan haciendo las payasadas, déjelos que sigan siendo hipócritas porque ellos ya tienen su recompensa. En nosotros nace ¿quién? Jesucristo. Y modificar nuestro interior es una tarea titánica. Pero como lo dice acá, no es algo que usted pueda hacer.
¿Cómo así, hermano? Eso me suena creciendo en desgracia. Mate, robe, asesine, viole, que Dios no pone problemas. Yo no les estoy diciendo eso. Y en esto confunden también a la gracia irresistible, en donde Dios se hace el de la vista gorda, porque como la gracia es irresistible y todo lo paga el sacrificio, no, mi querido amigo, así no funciona. La gracia irresistible no tiene ahí cabida, porque si usted peca deliberadamente y se aprovecha, nunca ha conocido la gracia, ha negado completamente la fe, nunca lo conoció a Dios. Porque la cuestión aquí es que la semilla que debe nacer en usted, que es la tierra, es Jesucristo. Pero en esa tierra, si en esa tierra lo que hay es tierra árida, hay una capa gruesísima que ha sido mojado por el agua y que se pone tiesa, dura y se pone árida por el sol, ahí en esa capa no puede entrar la semilla, sino está la dureza de corazón. Está su propia capa, su propia justificación. Entonces, si usted no deja que Dios, a través del Señor Jesús, rasgue esa tierra, no puede entrar en usted la semilla. Es necesario que en usted nazca Jesucristo, que en mí nazca Jesucristo. Yo soy redimido por gracia, sé que la semilla de Dios está en mí, sé que el Espíritu de Dios es el que trabaja en mi vida, el Señor Jesús trabaja hasta el día de hoy. El problema de la religión en la actualidad es que piensan que Dios está allá en su trono, allá jugando canicas con el Señor Jesús o con los ángeles, o que el Señor Dios Todopoderoso está con unos telescopios mirando a ver quién es el que se está equivocando. ¿No? Y el problema es creer que el Señor Jesús está allá a la diestra del Dios Padre Todopoderoso con angelitas y que les cae a las angelitas y todo ese tipo de cosas, y luego en forma de burla, porque, mire, no está muy alejado del pensamiento que las personas tienen. Piensan que ellos están allá, quieticos. Y como lo dije la semana pasada, el propósito del Evangelio es que Jesucristo esté ¿en dónde? En el centro, en el corazón del ser humano. Por eso es que lo expliqué la semana pasada, hablé acerca del tabernáculo de reunión. Antiguamente se sacrificaba ¿en dónde? En el monte. Pero Dios le entrega la ley mosaica a Moisés, valga la redundancia, y le dice, necesito que pongan el tabernáculo de reunión en el centro del pueblo. Entonces, cuando usted busca en Google una foto de cómo estaba el tabernáculo de reunión y en qué posición estaba ubicada, usted mira que estaba en el centro del pueblo y las 12 tribus alrededor. Entonces, esto queriendo decir lo siguiente, Dios es el que debe estar en el interior y en el centro de la vida cultica, de la vida personal, laboral, sentimental del ser humano. El problema es que si no está en la vida central del ser humano, después viene el rompimiento, después viene la quiebra, después viene cualquier cantidad de cosas, usted le va a echar la culpa a Dios. Pero Dios nunca estuvo en el centro. Queremos tener matrimonios sanos. ¿Quién es el primero que debe estar como consejero? Dios. Dios. Queremos tener economía saludable. ¿Quién debe ser el primero que debe estar en las finanzas? Dios. Queremos tener una vida plena, una vida con salud. El primero que tiene que estar en usted, ¿quién es? Dios. Entonces las personas trabajan de domingo a domingo, y algo que yo he tratado de sembrarle a mi esposa y sembrarme a mí mismo, porque yo antes, mejor dicho, me mataba haciendo una cosa, haciendo otra, es que Dios es el primero que tiene que estar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les pongo el tema del Shabbat. Es sano que el ser humano descanse, pero nosotros pensamos en trabajar. Y lo que sucede es que el cuerpo está diseñado de esa manera. Cuando nosotros no descansamos, nosotros estresamos el cuerpo. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Producto del estrés viene las enfermedades. Viene el estreñimiento, viene el envejecimiento prematuro, viene la cirrosis, viene cualquier cantidad de cosas. Yo tengo problemas hasta intestinales por el mismo estrés. Esto es así. Quiero que Dios esté a cargo de mi economía. Pero yo no quiero bendecir la iglesia, no quiero bendecir a nadie, porque mi economía es mía. Bueno, Dios no pelea con eso, pero pues tampoco le exija a él. ¿Sí? La gente, no, es que el diezmo se lo roba el pastor y la ofrenda. ¿Sí? Cuando se le dice a las personas de una manera equivocada el propósito del diezmo, pues las personas siembran de una manera equivocada, pero el diezmo obviamente está antes que la ley. Cuando Abraham le dio a Melquisedec el dinero de los diezmos. Aún así no es una ley. Pero usted quiere meter a Dios en el asunto, ahí está.
Queremos que mi matrimonio sea saludable, pero yo no quiero que Dios tome decisiones en mi matrimonio. No quiero escuchar a Dios. No quiero escuchar a Dios en cuanto a mi deber como hombre, como proveedor, como persona que debe estar a cargo del hogar, como sacerdote. Entonces, no queremos obedecer la palabra. Amén. Entonces, usted quiere que Dios le ayude en todas las áreas, pero no lo quiere meter. Quiero tener un bonito hogar, quiero tener confianza en mi esposa, pero usted no quiere escuchar a Dios. Usted se quiere escuchar a usted mismo y quiere escuchar a motivadores y a pensadores baratos que lo único que hacen es reafirmar lo enfermo y lo mentiroso que usted es. Ese es el problema. Pero después, Señor, usted me permitió estar con ella. No, Dios no le permitió nada. No sea conchudo. El que se lo permitió es usted mismo. ¿Sí? Ese es el problema. Ay, es que no se cae ni una sola hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Entonces Dios permitió esto en mi vida. No, cuando la persona es orgullosa y altiva, Dios permite que el juicio. Claro, Dios no ha perdido su soberanía. Dios permitió que el juicio en usted. Ah, bueno, mi hijo. Entonces usted quiere estar con esa persona sin mí, tranquilo. Lo que voy a hacer yo es permitir que usted vaya por donde usted quiera. Ese es el peor castigo. Que Dios permita que nosotros vayamos por nuestro propio camino. Hágale, hermano, bien pueda. Mire, por ese lado es, si usted dice que es por ese lado, mire, hermano, dice Dios, yo no me voy a preocupar, la vida sigue, ¿sí? Hágale, bien pueda. Pero nosotros le echamos la culpa a Dios por todo, pero nadie se quiere someter a Dios. Nadie se quiere someter a Dios. Entonces la mujer quiere tomar decisiones por encima de su esposo. Y ahorita hay movimientos en donde todas las decisiones giran alrededor o en torno a quién, a las decisiones del esposo. Todas las decisiones giran en torno a lo que diga la mujer. Y esto ha constituido un problema. Y algunos es al revés. Entonces el hombre ya no quiere consultar a su esposa, sino ya el hombre quiere gobernar a su esposa de una manera inadecuada. Entonces hay problemas ahí. Porque no nos queremos someter a Dios. Pero si Dios no arregla la tierra, no puede entrar la semilla. Y cuando entra la semilla, ahí no hay trabajo suyo. Usted dice, ¿cómo así? O sea, entra Jesucristo en nuestra vida. Es que la semilla es Jesucristo, no estoy hablando de las obras. Entonces, la gracia tiene que ver con el solo hecho de que Jesucristo ha plantado su vida, su muerte y su resurrección ¿en dónde? En usted. Pero usted tiene que morir. Entonces no es creciendo en gracia. Obviamente, si usted falta a las cosas de Dios, usted va a tener una reprensión. Dios le va a castigar. No menosprecie la corrección que se os hace como a hijos. Y como lo dije anteriormente, el peor castigo para nosotros es que Dios diga, mi hijo, ¿usted se quiere ir por ahí? Bien pueda. No hay problema. Ah, entonces nada, pues yo me cuido, yo la piloteo, yo soy un berraco, yo soy un vuela más que el viento, yo me las sé todas. Desde el trono Dios está riendo, dice la escritura. Dice el necio en su corazón, no existe Dios. Y lo peor es que nosotros pensamos que Él está por allá en su trono, quietico, como lo enseña la iglesia católica, la iglesia tradicional. No, Él está por allá y aparece en Semana Santa. Y en Semana Santa no coma carne. En Semana Santa usted no haga tal cosa. En Semana Santa tiene que venir aquí a la iglesia, como si Dios necesitara una Semana Santa. Ese es el pensamiento religioso que nosotros tenemos. Y pensamos que si tenemos dolor es porque Dios no está interesado en nosotros. Puede ser que Dios esté rasgando su tierra para poder plantar la semilla. Puede ser que Dios lo esté fracasando. Pero hay algo que usted debe entender. Es mejor que Dios lo fracase. Porque si Dios no lo fracasa, es porque Dios ha dejado y lo ha entregado a usted a una mentalidad reprobada, como dice la Escritura. Como dice Corintios. Porque Dios los entrega a una mentalidad reprobada. Lo dice Romanos. Los entrega a una conciencia reprobada. Terrible. Y de ahí en adelante usted es tratado como bastardo. No como a hijo. Terrible, ¿no? Entonces, mire, cuando nosotros vemos la escritura, nosotros no entendemos que el propósito de la escritura es mostrarnos el camino, mostrarnos la semilla, mostrarnos el proceso.
¿sí? Entonces, a mí me encantan historias como la de Pedro. Yo me identifico con Pedro. Me identifico con las luchas del apóstol Pablo también. Me identifico con muchos personajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque yo también soy una persona sujeta a pasiones. No puedo negar mi condición como ser humano. Que ojalá el Señor tenga misericordia del pastor Steve Lawson y lo ayude en este proceso a él y a Ann, su esposa. Es algo terrible lo que le está sucediendo a ellos. O sea, yo no me imagino una situación de estas. Hice un programa de palabra y verdad y no lo hice con el ámbito de reírme y nada. Es algo que debo enseñar en palabra y verdad. No solamente exponer a los apostólogos mentirosos, sino también hablar de cuando el pueblo cristiano se equivoca. Y hablar de la equivocación de un hombre de Dios es algo saludable. Lo que no es saludable es ocultarlo, porque ahí hay algo que se llama la impunidad. Y cuando hay impunidad, hay mentira. Y cuando hay mentira, no está Dios allí, porque no aró esa tierra. La aró el enemigo, y el enemigo sabe sembrar semilla que no es de Dios. La cizaña. Es fundamental y es una necesidad para el pueblo de hoy que Jesucristo plante la semilla en nuestros corazones y que Él supervise el crecimiento de la semilla. No nosotros los hombres, porque las personas llegan a la iglesia y empiezan a tratar de tener un comportamiento completamente santurrón. Sí, y la palabra correcta es esa. Pero ellos no vienen a confesar su maldad, ellos no quieren decir que son apostadores empedernidos, que tienen problemas de conducta, que tienen lascivia, que tienen deseos pecaminosos. No, usted mire, yo miraba el cuerpo de alabanza de la iglesia cuando recién llegué, ¿no? Porque después ya cambiaron el cuerpo de la alabanza de la secta donde yo me congregaba y cuando yo recién llegué, habían hombres que se querían acostar con todas las jovencitas de la iglesia, pero eran los que cantaban. Entonces no tenían reprimendas, eran personas que, mejor dicho, andaban asolapadas. Conocí después de que se fueron ese grupo, conocí otro grupo. Y entonces habían muchachos que cantaban, que manejaban instrumentos, cosas ahí dentro de la alabanza, que tenían problemas con homosexualismo y tenían cuento con otros muchachos también de la ministerial. Esto es grave. Pero todo el mundo, mire, calladitos. Ahí no hay que hablar. No hay que hablar. Les he comentado en muchas ocasiones del hermano del pastor, tratando de conquistar a las señoras y a las muchachas de la iglesia. Y el pastor lo sentaba 2, 3 meses, volvía y lo paraba. Lo sentaba, volvía y lo paraba. Y después las mujeres eran las que quedaban mal. Todas las mujeres de ahí en adelante eran lo peor, solo pervertidas, pero no, el hermanito no. El hermanito del pastor no, y de hecho era un copastor. Hágame el favor, y ahorita abrió otra secta igualita a la del hermano. Pero, y es el pastor general. Imagínense esta locura. Yo oro y le pido a Dios porque este varón haya cambiado, de verdad. De verdad. La verdad, este hombre me cae muy bien. De verdad, yo hablé mucho con él y de hecho antes de irme fue uno de los últimos con los que más hablé. Pero él trataba de cuidar el imperio del hermano. Porque no era una iglesia, era una empresa. O sea, era una empresa con fachada de iglesia. Eso me parece a mí terrible, pero no le importa a la gente porque supuestamente, como lo dije la semana pasada, en esa iglesia hay una élite. Y la élite son unos pocos que se salvan. Pero los miles de almas que tiene él, no, lo importante es que diezmen y ofrenden. Entonces, a él no le interesa predicar sana doctrina, sino de lo que le interesa es pactos, siembras, primicias. Eso sí, mejor dicho, entre más dinero pueda pedir, mucho mejor. Y el deseo de él es un coliseo. Hay un deseo y un anhelo de la iglesia en la actualidad por obtener lo material. Y lo material es esa tierra árida que no ha sido rasgada, con lo que el ser humano endurece su corazón y su piel, en donde allí ya no puede entrar ninguna palabra, porque nunca se han dejado arar, nunca han dejado que Dios transforme su corazón. Pero si ustedes dejan que Dios entre, si ese pastor me escucha, usted deja que Dios entre, Dios va a restaurar esa tierra, la va a preparar y en ella va a nacer Jesucristo. Hay muchos que dicen, no, pero es que Jesucristo está allá porque habla de Jesús. No, muchos le dirán en aquel entonces, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre hicimos tal otra, y Él les va a decir, alejados de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes nunca los conocí. Amén.
Pero obviamente yo tengo que reforzar esto con palabra en donde Dios trabaja en el ser humano. San Juan capítulo 5, verso 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que Dios no está allí en el trono mirando por la ventana a ver quién se equivoca con unos binoculares enormes, ni el Señor Jesús está tomando té ni conquistando a las querubinas ni a las angelitas del cielo. Él está ¿qué haciendo? Trabajando. Trabajando. Él entiende muy bien lo que él enseñaba en Proverbios. Estoy hablando de Jesús como si estuviera en los tiempos de Salomón, porque la sabiduría de Salomón no le pertenecía a Salomón. Y él le decía al perezoso, mire la hormiga, que no tiene jefe ni patrón, pero todos los días trabaja con el propósito de guardar para cuando viniera ¿qué? El invierno. El Señor Jesús trabaja y el Dios Padre Todopoderoso también. Están aquí y quiere trabajar Él en usted. El problema es que usted deje arar su tierra. Este texto es hermoso porque esto está en un contexto que les quiero enseñar hoy. El paralítico de Betesda. Este es un texto demasiado hermoso. Yo cuando leo este texto me conmueve el corazón porque finalmente esto es la misión que viene a ser Jesucristo, pero esta decisión no proviene del ser humano, sino también es soberana. Y les quiero enseñar por qué. Cuando usted lee el cuerpo, desde el versículo 1 en adelante, antes de que les dijera, mi Padre trabaja y yo también, que este milagro que va a acontecer aquí en el estanque de Betesda es en el día de reposo. Y lo que sucedía es que en el estanque de Betesda de tiempo en tiempo descendía un ángel y cuando descendía el ángel era agitada el agua y el primero que se metía al estanque era sanado. Entonces, en ese estanque habían muchos ciegos, paralíticos, personas que tenían diversificación de enfermedades. Y entre todos ellos, el Señor Jesús llega al pozo y ve que todo el mundo estaba pendiente del movimiento del agua. Pero el movimiento del agua y del ángel, recordemos que la ley era transmitida antiguamente a través de, ¿qué? De mediadores, y estos eran ángeles. El pozo es sombra y figura de la ley. Entonces, descendía el ángel, se movía el agua, y el primero que entraba era el único que se salvaba. Entonces todo el mundo estaba pendiente y perplejo mirando el pozo. Nadie quitaba los ojos del pozo. Todo el mundo miraba el pozo. Pero el problema, y quiero decirles a ustedes algo, ¿el ciego podía mirar el pozo? No. De pronto escuchar el aleteo del agua, ¿no? El movimiento del agua. Le hago yo una pregunta. Una persona que tenga lepra, otra persona que definitivamente sea cuadraplégica, o otra persona que no pueda entrar allí, ¿tiene la misma cualidad que una persona que tiene una enfermedad leve? No. Entonces, había todo tipo de enfermedades. ¿Quiénes tenían mayor oportunidad? Aquellas personas que estaban más sanas. Y aquellas personas que pagaran por ese favor, por estar ahí al lado del estanque. Pero habían personas como este paralítico que no podían pagar y que si se movía el agua, obviamente no se podía meter al agua porque era paralítico, no tenía a nadie. Era un fracasado. Por eso les digo yo a ustedes que me desgastaría aquí hablando del fracaso en la Biblia, en el fracaso de hombres, no de Jesucristo, como le dijo por ahí un paisano, como lo dijo el señor Papa, ¿no? El mayor fracaso de Dios es la cruz. Qué falta de respeto, ¿no? Qué herejía. Entonces, estaba el paralítico, estaba el pozo, yo me imagino que por ahí a unos 30 metros, porque imagínate toda esa cantidad de gente enferma. Y no es como ahora que hay seguro, que hay EPS y que usted puede ir al médico a consultar por una enfermedad. No, había gente que tenía enfermedades de todo tipo y que estaban esperando el movimiento del agua. Y el Señor Jesús se para frente a una de las únicas personas, yo imagino que habían más paralíticos, que no podía meterse al pozo, pero su fe estaba puesta ¿en dónde? En el pozo. Entonces, la pregunta que le hace el Señor Jesús es, ¿quiere ser sano? En el versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quiere ser sano? Esta pregunta
Esta pregunta es algo que usted dirá, uy, el Señor Jesús sí es como irrespetuoso, ¿no? Es obvio que quiere ser sano, ¿sí? Pero ¿por qué le hace esta pregunta? Porque después de que usted ya lleva mucho tiempo en una condición, usted se acostumbra a esa condición. Y después de que usted pierde la fe, y después de que usted piensa que ya esa condición ya hace parte de usted, usted pierde completamente toda objetividad de creer de que puede haber un milagro. ¿Sí? Frente a él está el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la respuesta del paralítico es una respuesta no grosera, sino le está diciendo, no tengo quien me meta al pozo. Y para que una persona esté ahí pendiente en qué momento se mete, o sea, el ángel no avisaba. Tendría que vivir una vida entera o por lo menos pasar todos los días ahí pendientes de qué? Del pozo. Es obvio. No le contestó de una manera grosera, le dijo, no tengo quien me meta al pozo, es imposible. Es imposible que yo sea sano. El paralítico se arrepintió en algún momento de algún pecado, de alguna situación adversa. No. ¿El paralítico reconoció el poder de Jesús en ese momento? Tampoco. ¿El paralítico le pidió a Jesús que lo sanara? Menos. Y aquí viene la soberanía de Dios. A ti te digo, levántate y anda. Cuando dice, a ti te digo, levántate y anda, el paralítico se levanta y camina. Ahí podemos ver la sabiduría, la soberanía del Dios Padre Todopoderoso. Y esto es para que usted dé un aplauso en su casa y usted pueda entender de que Dios no necesita de su permiso para bendecirlo a usted. Ni tampoco necesita de su ayuda para que usted pueda recibir la semilla. Sencillamente tenemos que humillarnos delante de Dios y dejar que Dios trabaje en nuestra tierra. Nosotros no podemos hacer nada. Y de ahí en adelante, Jesucristo empezará a traer los cambios pertinentes a su vida. A esto le llamo yo gracia eficaz. La gracia eficaz es donde Cristo es el que a través de la eficacia de la gracia hace que en usted haya una transformación paulatina que finalmente lo va a llevar a usted a conocer al Dios Padre Todopoderoso y a conocerlo obviamente a Él. Esa es la gracia eficaz. Hablar de gracia irresistible, nosotros siempre nos hemos resistido a la gracia. Creo en la gracia eficaz. La gracia que es un poder que no podemos soportar después de que ha nacido la maravilla de la salvación y de Jesucristo en nosotros. Porque ya es Jesús quien empieza a modificar. ¿Nos va a doler? Claro que sí. ¿Por qué nos va a doler? Porque Dios al que toma por hijo corrige y al que ama le azota. Lastimosamente, no hay otro camino. No hay otro camino. Entonces, cuando usted mira lo que sucede con el paralítico es algo que se hizo en la soberanía de él. Pero la respuesta del religioso a usted lo va a dejar perplejo. Porque en ese estanque no se pudo realizar ningún otro milagro. Ahí no dice que hubieron más milagros. Entonces, le hago yo una pregunta a usted lógica. ¿Está lleno eso de enfermos? Está lleno de gente que tiene miles de enfermedades. El Señor Jesús levanta a un paralítico. Pero allí nadie más fue sano. ¿Por qué? Porque estaban pendientes del pozo, estaban pendientes de la ley, estaban pendientes de cumplir los 613 códigos de la ley mosaica. Porque el pozo es sombra y figura de la ley. La que fue transmitida a través de ángeles. Solamente una persona perfecta puede entrar a ese pozo antes que los demás. Solamente un sano. Y nadie más recibió la salvación. Nadie más recibió la sanidad, perdón. Porque lo que sucede de ahí en adelante es que este señor, le dice el Señor Jesús, no lo diga. No se lo diga a los escribas y fariseos. Lo que sucede de ahí en adelante, dice que él mismo, ¿se lo comentó a quién? ¿Se lo comentó a quién? A los escribas y fariseos. Y sobre todo porque estaba en un día llamado Sabbat, el día de reposo. Mire lo que sucede. Al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo, en el versículo 9, aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Entonces, ¿qué querían? ¿Sí? ¿Conocían que este hombre era paralítico? Sí. Pero no se percataron ni siquiera de que este hombre ya podía caminar. O sea, no les importó.
¿Le importaba qué? Que obedecieran la ley. No les importaba, o sea, sabían que este hombre todos los días estaba allí postrado y que era el que menos tenía oportunidad. ¿Cierto? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Para qué? ¿Para qué? Mire el corazón poco arrepentido que hay en este hombre. Lo sapió. Sí, no sé si usted de pronto en su país, en México, en Honduras o en donde quiera que me vean, saben qué es sapear, o sea, el acto de delatar. Es el acto de ser sapo. Sí, croac. ¿Sí? Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Mire lo que habla del día de reposo. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este texto, que tiene muchas cosas, yo cada vez que lo estudio me muestra más, es un estudio y es un texto que habla de la dureza del corazón del hombre. Mire que está hablando de 3 tipos de público ahí. Los enfermos, el paralítico y los escribas y fariseos. Y en uno de ellos, en el menos favorecido, hay un milagro, pero ni los que estaban pendientes del pozo voltearon a mirar al maestro, ni el paralítico reconoció a Jesús como Señor y Salvador, sino que antes fue y lo delató. Y los escribas y fariseos tampoco vieron el milagro, porque en su corazón supuestamente estaba la ley. Pero la ley sin Jesús es una ley hueca, seca, sin fundamento. Jesucristo es la ley y es el que le da sentido a la ley. Si usted tiene la ley, conoce la ley, pero no tiene a Jesús, es como tener algo que verdaderamente para algunos será una ofensa, pero en realidad cabe el sentido verdadero, es como tener la mamá muerta. No sirve para nada. Entonces, cuando yo veo esto, de verdad que yo digo, uy, el punto central de todo esto es que el Señor Jesús no le pidió permiso al paralítico, ni a los escribas ni fariseos, y mucho menos a los lagartos que estaban allá al frente pagando por su sanidad. A ninguno de ellos. Simplemente dijo, yo puedo hacer que cualquier persona sea sanada. Punto. Estas cosas no son problemas para Dios. El fruto es lo importante cuando tenemos a Jesús. Claro, porque ninguna aflicción en el momento es causa de alegría, dice la Escritura, pero su final es un final bueno, apacible. Nosotros nos molestamos por el fruto que trae Dios a la vida del creyente. Y queremos que sea inmediato. ¿Sí? Mira, algo que sucede en redes sociales es que la gente ahora quiere ver TikTok y quiere ver los shorts de YouTube. ¿Por qué? Porque trae mensajes cortos, mensajes fugaces. Entonces la gente quiere que uno le resuma la Biblia en 10 segundos. Porque ya si ya se pasa 20 segundos, ya no es muy aburrido. 30 ni se diga, lo cortan de una. Entonces, usted que ve tanto TikTok, que ve tanto short y no ve los videos largos, usted es un vago. Porque quiere que yo le sintetice un mensaje tan profundo como estos en 3 segundos. Increíble. Y lo más gracioso es que se suscriben a los canales que más les dan short, porque quieren un mensaje así, porque para ellos la vida es eso, la vida es un corre-corre, la vida es algo que tiene que ser fugaz, toda la bendición tiene que llegarme ya, la salud tiene que llegarme ya, mi pareja perfecta ya, mi familia restaurada, yo quiero que todo se haga a mi manera, yo quiero que todo se haga ya, de una manera práctica. Esta parábola le habla a usted de que obviamente no va a ser así, de que va a haber un proceso.
Y esto es con lo que la gente pelea, la gente se agarra de las mechas y después dicen, Señor, es que tú no me amas, es que tú amas más a otro, yo soy un pobre gusano, el Señor no me escucha, el Señor se ha alejado completamente de mí, mire cómo está ese chino rebelde, mire mi esposa me dejó, mire mi marido es un perro, mi marido es un borracho, mi mujer es una chismosa, mire que esto pasa, mire que el pastor no me mira, el pastor me sacó la lengua, mire que sucedió esto, mire que sucedió aquello, mire que el pastor es muy duro conmigo. No entiendo por qué mi negocio no crece de una manera sustancial. ¿Por qué Bill Gates, que es un pagano, por qué Elon Musk, que no tiene a Dios, por qué tienen tanto dinero y yo aquí vendiendo chicles en un bus? Así somos, pero ninguno quiere pasar por un proceso. Y les voy a decir una cosa, no se quieren someter a Dios y el tema con Dios es un tema serio. Aunque usted trate a Dios como un payaso, Dios no es un payaso. Aunque usted tome a Dios como una imagen, Dios no es una imagen. Aunque usted lo tome a alguien, aunque usted le mame gallo a Dios, no sé si esa es la palabra correcta. No, yo creo que la palabra no es esa, sino que aquí en Colombia eso es como tomar del pelo, ¿sí? No tomarlo en serio. Esa es la palabra, sí, pero es una palabra grosera, obviamente. Cuando usted quiere tomar a Dios del pelo, pero usted quiere que Dios sea como el mago que se le apareció a Aladín. Pídeme todo lo que quieras y yo lo daré. Y como hay versículos, como el que todo lo que le pidas al Padre, creyéndolo, Él os lo dará. La parábola del amigo insistente que la voy a predicar más adelante, en donde, por favor, dame esto, por favor, dame esto, por favor, dame esto. Entonces, ¿qué no ese su amigo ya aburrido, dijo el Señor Jesús, y cansado, no le dará a usted todo lo que usted le pida? Esas parábolas están sacadas fuera de contexto. Y lo peor es que los predicadores de la prosperidad les encanta transmitirle a ustedes evangelio para que usted les deje a ellos el dinerillo. Ese es el problema. Entonces, yo quiero terminar este mensaje con la siguiente reflexión. Nada en Dios es fácil. Nada. Lo único verdaderamente fácil es entregarle completamente la responsabilidad a Dios de su vida. Y digo fácil porque es algo con lo que usted no tiene que esforzarse. Sí demanda de una negación completa a sí mismo y a su yo, pero pues en realidad usted no tiene que esforzarse. Algo que es fácil es el evangelio, porque el evangelio es por aceptación y por fe. ¿Quiénes lo hacemos difíciles? Nosotros. ¿Por qué lo hacemos difícil? Porque obviamente para nosotros no es agradable el discurso que les acabé de dar en este momento. ¿Y por qué no es agradable? Porque no queremos morir. Porque no queremos que Dios rasgue nuestra tierra. Entonces, quiero que termine usted pensando en lo siguiente. Dios es un Dios paciente. De eso no cabe duda. La misericordia de Dios es tan infinita y tan grande que en realidad a nosotros no nos cabe en la cabeza tanta soberanía, tanta bondad, tanta magnificencia. Y no nos cabe a nosotros tampoco en la cabeza cómo un padre puede entregar a su hijo a morir por una persona tan irresponsable como nosotros. A mí aún no me cabe en la cabeza. La verdad, entenderlo tampoco me compete a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un amor indescriptible y como nosotros tenemos una condición caída solamente cuando estemos frente a Él, quizás podremos comprender verdaderamente lo que verdaderamente significa todo este amor desbordado que el Padre pudo darnos a cada uno de nosotros. Quiero que entienda algo. El primero que dio algo para que usted recibiera salvación fue el Padre. El primero que dio el paso. El primero que a pesar de nuestra condición depravada quiso tomar esta basura, esta nada, como por ejemplo lo que soy yo, Fabián, y poder hacer algo con ella y hacer de algo que no es nada, hacerlo algo. Él es especialista en tomar las cosas del caos y la vacuidad y hacer un universo completo. Quiero que usted entienda algo. Para Dios no es difícil bendecirlo. Como para bendecir al paralítico tampoco fue difícil. No tuvo que pedirle permiso a nadie, ni siquiera al mismo paralítico. La pregunta aquí, ¿usted quiere más que ser sano de su parálisis? ¿Usted quiere ser sano de usted mismo? ¿Quiere recibir salvación? Porque la pregunta se la hizo al paralítico. ¿Quiere ser sano? Obviamente que quería ser sano, pero el paralítico tenía aún puestos los ojos en el pozo. Como muchos de ustedes también tendrán los ojos puestos en su pareja, en su economía, en su vida secular, en sus hijos. La pregunta que yo quiero hacerle a usted para terminar es, ¿usted quiere ser salvo?
¿Quiere ser sano y quieres librarse de usted mismo? Si es así la respuesta, si es sí, quiero recordarle que Jesucristo dio la vida por la redención y el Padre entregó a su Hijo para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo murió en una cruz, resucitó al tercer día y hoy está trabajando en el corazón de todo creyente. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Si le gusta nuestro contenido, por favor, dale like, compartir, suscríbase, que es de gran bendición. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.